Muy buenas tardes, familia venezolana, buenas tardes, José. Es un placer darles la bienvenida a su programa, nuestro programa Cada Familia una Escuela. Hoy 30 de abril, continuamos con nuestro tercer momento pedagógico del año escolar 2020-2021 en esta nueva modalidad de educación a distancia. Además protagonizada con nuestros estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Pero, ¿cuáles serán las áreas de aprendizaje que hoy vamos a explorar, Cianya? Me encanta porque hoy es viernes de cultura, de idioma, de recreación. Entonces estén muy atentos porque hoy tendremos clases de inglés, tendremos clases de castellano, pero también estaremos viendo educación física. Así que hoy es un viernes fenomenal, así que no se lo pueden perder. Además, con las adaptaciones curriculares, las recomendaciones y las sugerencias de nuestra modalidad de educación especial para los estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad, pero además con otras herramientas que tenemos ahí de forma adicional, ¿no es así? Claro que sí, y hablando de herramientas, ¿qué tal si invitamos a esos padres, madres y representantes y también estudiantes a que se conecten a través de las redes sociales, las cuales ves a continuación en nuestra pantalla, y así estamos más cerquitas allí compartiendo a través de las nuevas tecnologías? Además que son tecnologías que complementan esta política de educación a distancia para que ustedes se puedan quedar seguras y seguros en casa, protegidos ante el COVID-19 y sus nuevas variantes. Por eso estamos muy agradecidos de esa receptividad que hemos tenido en las redes sociales y especialmente de toda la que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, José, y vamos a invitarlos a que utilicen la etiqueta de Cada Familia una Escuela oficial. A través de las redes sociales envían sus fotografías, sus videos y de esa manera participan acá con nosotros. Pero mientras ellos van a enviar toda esa información, yo creo que es importante que nosotros nos adelantemos y los invitemos a que nos acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. Bienvenidos. De abril se decreta la repatriación de los restos mortales del libertador Simón Bolívar a Venezuela. La voluntad de Bolívar dispuesta en su testamento, elaborado el 10 de diciembre de 1830 en San Pedro Alejandrino, pedía que sus restos sean enterrados en Caracas. Sería después de 12 años que se cumpliría. En 1839, el general Carlos Sublé, encargado de la presidencia, inició tímidamente un movimiento para la repatriación. El presidente Páez, debido a un clamor popular, solicitó al Congreso de Venezuela repatriar los restos del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Al ser aprobada la solicitud, decretó el 30 de abril de 1842 traer los restos mortales a Venezuela y rendirle honores fúnebres. Sus restos llegaron a Caracas el 16 de diciembre de 1842. Posteriormente fueron trasladados al Panteón Nacional el 28 de octubre de 1876. Hola, buenas tardes. Bienvenido a tu programa Cada Familia una Escuela. Soy tu docente José Muñoz del área de castellano. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, que sé que te va a gustar mucho los temas que vamos a ver. Vámonos a nuestra pantalla interactiva. Nuestro tema generador para esta semana es la sustentabilidad de la biodiversidad en el ámbito local, regional, nacional y mundial. ¿Ok? Investiga un poco sobre este tema. Vayamos ahora con nuestros contenidos que tenemos y recuerda que desde la semana pasada comenzamos con esta nueva sección que es Sucedió un día como hoy. Vamos a ver qué sucedió un día como hoy. La revolución de los morrocoyes o Cociata en 1826, que fue un movimiento político liderado por José Antonio Páez con la finalidad de separar a Venezuela de la Gran Colombia. Tenemos también que el Congreso de Venezuela, por solicitud del general José Antonio Páez, decreta la repatriación de los restos mortales de nuestro libertador Simón Bolívar en 1842. También se funda el periódico El Morrocoy Azul en 1941, por iniciativa de Miguel Otero Silva, Francisco José Delgado y Carlos Irazábal. Fue un periódico muy popular
al estilo francés, con gracia, humor, chistes y anécdotas de personalidades. Allí también estuvo Aquiles Nazoa redactando algunos textos. En un día como hoy, hace su debut oficial la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, Juan José Landaeta, en 1975. Y hoy celebramos el Día Internacional del Jazz. ¿Ok? Vayamos ahora con nuestros referentes teóricos prácticos. Para primer año, redacción de frases referente al tema. Fíjate, como redacción entendemos que vamos a escribir un texto, el cual vamos a organizar nuestras ideas principales, jerarquizándolas de las ideas secundarias, y que ese texto tenga coherencia, tenga cohesión, que podamos entender lo que estamos plasmando en ese texto. ¿Ok? Entonces, recuerda que cuando vas a redactar, primero tienes que ordenar todas tus ideas para escribir tu texto. Que vea el mundo cómo brilla la luz del pueblo, de Simón Bolívar, frase de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Vayamos ahora para segundo año. Nuestro referente teórico práctico es elaboración del texto epistolar. Ya hemos visto en clases anteriores que el texto epistolar es lo que comúnmente conocemos como la carta. ¿Okay? Y tú sabes muy bien que la carta está estructurada de una manera que tiene una fecha, tiene un saludo, tiene un cuerpo, una despedida y se le puede agregar alguna postdata. Y también dentro del texto epistolar tenemos el género epistolar, que el género epistolar es el que utilizan los autores para escribir sus obras basadas en cartas que se envían entre los protagonistas de ese libro, de ese tema. Entonces el texto epistolar, recuerda, es la carta. Y el género epistolar son obras escritas por autores que se utilizan cartas entre los protagonistas de ese tema. En tercer año tenemos la escritura como medio del conocimiento patrio. Fíjate, tenemos que tener presente qué es la patria. La patria es el suelo donde nosotros vivimos. La patria es el amor que nosotros sentimos por Venezuela. Nuestra patria es nuestros ancestros, nuestra historia, nuestra cultura, todo lo que nosotros anhelamos por nuestra patria, todos aquellos sentimientos bellos, aquellos sentimientos de orgullo, de amor, que nosotros debemos sentir por nuestra patria. Recuerda que tenemos patria y nuestra patria es Venezuela. Vayamos a ver las actividades evaluativas para primer año. Vas a escribir 2 frases sobre la amistad, 2 sobre el amor, 2 sobre la paz, 2 sobre la tolerancia y 2 sobre la humildad. Lo vas a hacer en hoja reusable. Para segundo año vas a escribir una carta a un compañero de clase, a tu amiguito, a tu amiguita, donde le digas las actividades que realizas en tu hogar para colaborar con tu grupo familiar. En tercer año, en hoja reusable, vas a escribir la biografía corta de nuestro libertador Simón Bolívar. Vayamos ahora con nuestras lecturas para esta semana, primero, segundo y tercer año. Para primer año vas a leer Los hijos infinitos de nuestro poeta Andrés Eloy Blanco. Tus actividades, vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas y vas a escribir cuáles sentimientos expresa el autor en el poema. Para segundo año vas a leer El Caimán, también de nuestro poeta Andrés Eloy Blanco. Tus actividades, busca en el diccionario las palabras desconocidas y vas a ver allí, hay un personaje que es el capitán del río, y vas a decir quién es ese capitán del río. Para tercer año vas a leer El amor a dentelladas, autora Silvia Dioberti. Busca las palabras desconocidas en el diccionario y vas a describir los sentimientos de Bolívar en esa carta. Cuarto y quinto año, vamos con nuestros referentes teóricos prácticos. Construcción de acróstico sobre valor patrio. Fíjate, primero vamos a ver qué es un acróstico.
Un acróstico es una frase o un texto que se escribe con algún mensaje oculto. Ese mensaje oculto puede ir en prosa o en verso, ¿ok? Y donde las letras que van a conformar ese acróstico pueden ir al inicio del verso, en medio o al final del mismo. Aquí te tengo un ejemplo de un acróstico, se llama Vive TV, y dice, vienen las luces, inicia la acción, vuelven los actores en una nueva locación. Todos juntos comienzan a vibrar al iniciar la actuación. Este acróstico, fíjense que lo tenemos acá, Vive TV, ¿ok? Las letras iniciales están formando el acróstico para este verso. Para quinto año, producción de reflexión sobre el valor patrio. Como ya habíamos mencionado anteriormente, recuerda que el amor a la patria es un sentimiento profundo que debemos nosotros tener por Venezuela. ¿Okay? Vamos a redactar una reflexión. Cuando redactamos reflexiones, estamos escribiendo un texto argumentativo, estamos argumentando esa reflexión. Y eso es a modo de ensayo, debe tener una estructura de un ensayo. En esa reflexión nosotros vamos a expresar nuestras ideas sobre ese tema que hemos investigado, que estamos tratando. En este caso es sobre el valor patrio. Tú vas a hacer tu reflexión, tu ensayo sobre para ti qué es el amor patrio. ¿Okay? Entonces recuerda que es un ensayo, debe tener la misma estructura de un ensayo y realizar tus ideas y plasmarlas allí. Vamos a nuestras actividades evaluativas. Para cuarto año, redacta un acróstico con la palabra libertad. ¿Okay? Lo vas a realizar con hoja de papel reusable. Para quinto año, redacta un ensayo sobre el amor a la patria en los jóvenes de la actualidad. Nuestras lecturas para cuarto y quinto año de esta semana. Para cuarto año, El sueño, autor Jorge Luis Borges. Actividades, vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas y vas a decir a qué se refiere el autor con Tesoros de la Sombra. Para quinto año, vas a leer Página en Blanco de Mario Benedetti. Vas a buscar en el diccionario las palabras desconocidas y vas a decir qué espera el autor que aparezca escrito en la página en blanco. Recuerda visitar el blog mi blog donde vas a encontrar todas las lecturas. Te dejo acá con una vista de nuestra colonia Tovar, muy emblemática y muy visitada. Te recuerdo que debes mantener las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son esas medidas? Lavarte las manos constantemente con agua y jabón, evitar de salir de tu casa si no es necesario. Y si lo vas a hacer, utiliza tu tapaboca. Y cada vez que llegues a tu casa, aséate bien, lávate las manos. ¿Ok? Y mantén el distanciamiento social. Bien, nos despedimos, o me despido, para una nueva clase la próxima semana. Espero que desarrolles todas estas actividades y lecturas que enviamos. Hasta luego. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela. Los saluda la profesora Emma Borromé del área de formación de educación física. Aquí estamos con ustedes como todos los viernes para compartir muchos aprendizajes y muchas experiencias. Van a ver el siguiente video para comenzar nuestra clase del día de hoy. Ahí los dejo con el video. Andrea trabaja en una tienda local. Pasa la mayor parte del día interactuando con clientes y compañeros de trabajo y aunque habla mucho con ellos, también usa otra forma de comunicación no verbal: el lenguaje corporal. Este es un proceso comunicativo que se basa en señales no verbales como la postura, las expresiones faciales, los gestos, entre otros. Involuntariamente leemos el lenguaje corporal y lo interpretamos en los estados de ánimo, los sentimientos o las intenciones. En el caso de Andrea, incluso antes de hablar ya está comunicando todo tipo de cosas a los clientes. Por ejemplo, si ella tiene los brazos cruzados y evita el contacto visual, es posible que los clientes no la vean con la mejor disposición para ser atendidos. Sin embargo, Andrea podría estar de buen humor, aunque su cuerpo muestre lo contrario.
esta no es una elección que haya tomado. Tal vez es su forma de ser. Pero si es consciente de estos gestos, ella puede trabajar para mejorarlo. Aunque cambiar tus hábitos puede ser difícil, realizar una pausa para observarte será de ayuda para que tomes nota y hagas cambios para ser un buen comunicador no verbal. Este conocimiento también puede aplicarse a la lectura del lenguaje corporal de otras personas. Digamos que Andrea se da cuenta que su compañero de trabajo está inusualmente callado, distante y desanimado. Ella podría notar que está molesto o que tiene problemas. Dependiendo de su relación, tal vez quiera darle espacio o preguntarle si algo le está sucediendo. Aprender de los diversos aspectos del lenguaje corporal puede marcar la diferencia en cómo se percibe a los otros. Sé consciente de cómo te presentas ante los demás. Podrás decir mucho sin necesidad de hablar. ¿Qué les pareció el video? Con ese video vamos a arrancar nuestra clase del día de hoy. Acompáñenme a la pantalla. La expresión corporal. Fíjense, en el video observamos todo lo que es el lenguaje corporal. ¿Y qué es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal está ligado a la expresión corporal. ¿Qué es la expresión corporal? Es la manera de comunicación más antigua que tiene el ser humano, inclusive mucho antes de que comenzáramos a comunicarnos a través del lenguaje. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta manera, el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana, que permite contactar con el entorno y con el resto. Pero la expresión corporal tiene una serie de elementos. ¿Y cuáles serán esos elementos de la expresión corporal? El movimiento. Este elemento tiene en cuenta aspectos de orden espacial, temporal y la intensidad con la que se realiza el movimiento. Es decir, que el elemento movimiento dentro de la expresión corporal va a ocupar todos los movimientos, valga la redundancia, que va a realizar nuestro cuerpo, no solamente lo que nosotros hagamos con el rostro, sino también donde estén inmersos los miembros superiores, los miembros inferiores, todos los movimientos que realiza el cuerpo. Otro elemento de la expresión corporal son los gestos. Algunas veces nosotros relacionamos los gestos con expresiones que hagamos con nuestra cara, con nuestro rostro, pero no es así. Los gestos constituyen movimientos que expresan estados emocionales y presentan una carga significativa, es decir, los gestos no van a ser solamente la cara, sino el movimiento que hagamos con todo el cuerpo. Está la expresión facial, que nosotros lo relacionamos con los gestos. ¿Qué es la expresión facial? De forma similar a los gestos, o sea, la expresión facial está íntimamente relacionada con los gestos, la expresión facial presenta una carga emotiva. La mirada y la sonrisa son elementos determinantes que regulan la comunicación. ¿Cuántas veces no nos regañaron a nosotros nuestros padres, o a ustedes lo han regañado nuestros padres, uno se queda callado, pero hace un gesto con la cara, una expresión facial, y ya nuestros padres nos volvían a regañar porque decían, hey, no me estás diciendo nada, pero con la cara me lo estás diciendo todo. Entonces ahí nosotros estamos realizando una expresión facial, estamos comunicando lo que sentimos a través de un movimiento que realiza nuestra cara. La postura corporal, muy importante, es la posición adoptada de forma natural según la situación en la que se encuentra la persona. Una postura concreta puede transmitir una emoción determinada. Si yo me paro de esta manera y viene y me saluda alguien y me dice, ¿estás molesta? Y yo le digo, no, no estoy molesta. ¿Qué estoy diciendo yo? Con la expresión facial y con el gesto que hice con los brazos, a pesar de que dije que no estaba molesta, puedo estar diciendo, sí, estoy molesta con la expresión corporal que tengo. ¿Cuáles son los tipos de expresión corporal? Los emblemas. Son los gestos empleados en sustitución del lenguaje verbal. De manera genérica poseen un significado significativo y específico y son expresados de forma consciente. Fíjense, los emblemas los expresamos nosotros de forma consciente. Por ejemplo, un movimiento de cabeza para decir que sí o que no. No hablamos, pero nos preguntan algo y decimos sí o no, o decimos esto o decimos esto. Yo lo estoy realizando de manera consciente. Las ilustraciones son los gestos que acompañan al lenguaje verbal. Cuando yo estoy hablando aquí con ustedes y estoy moviendo las manos, puede ser para controlar los nervios, porque a nosotros aquí nos da nervios, por supuesto, estar frente a ustedes, frente a las cámaras, entonces
para drenar un poco mis nervios o para expresarme a través de las cámaras, yo realizo movimientos de las manos. Estos son ilustraciones que estoy haciendo. Los gestos reguladores son los gestos que constituyen favorablemente a la comunicación y la interacción con otros. Un ejemplo de esto sería extender la mano para saludar. Hey, hola, ¿cómo estás? Contacto visual. Estoy haciendo un gesto regulador. Otros tipos de expresión corporal serían los gestos adaptadores. Se tratan de los gestos mediante los cuales manipulamos o tocamos una parte de nuestro cuerpo. Estos pueden ser utilizados con el propósito de disimular el verdadero estado de ánimo. Por ejemplo, la acción de rascarse la nariz es un gesto adaptador. Cuando usted está conversando con alguien, esa persona le está mintiendo, puede ser que haga esto, que desvíe la mirada. A diferencia de los emblemas, estos gestos se hacen de manera inconsciente, pero si usted maneja la expresión no verbal, el lenguaje corporal, se puede dar cuenta que tal vez esa persona que está conversando con usted le está mintiendo. Los gestos como muestras de afecto se asemejan a los estados emocionales, pero a diferencia de los gestos adaptadores, son fundamentales a la hora de socializar y que a través de esto se comunican los sentimientos a los otros. Es muy importante para nosotros, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que los queremos, a nuestros familiares que lo amamos, darle un abrazo, una palmada en el hombro. Esos son gestos como muestra de afecto. La educación física y la expresión corporal. La educación física desarrolla la expresión corporal. ¿Desde cuándo? Desde que los niños comienzan en preescolar, en maternal, nosotros a través de diferentes ejercicios comenzamos a desarrollar en ellos la expresión corporal, que es tan importante para desenvolverse en el medio, es tan importante para socializar con los demás. Esto ayuda al autoconocimiento corporal. ¿Y cómo lo hacemos? A través de juegos y a través de estrategias como la práctica del teatro o la danza. La danza y el teatro son muy importantes para desarrollar la expresión corporal. ¿Qué promueve la expresión corporal? Favorece todo proceso de aprendizaje para desarrollar adecuadamente cada movimiento corporal. Por tanto, su fin es educativo, pero además contribuye al desarrollo del esquema corporal. Yo me voy a quedar con la danza como el medio para desarrollar la expresión corporal. La danza es el medio artístico que da paso, muy importante, a la expresión corporal. Esto procede de una metodología personal y creativa de organización del movimiento y del ritmo, de tal manera que constituye un lenguaje susceptible. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar o trabajar la expresión corporal a través de la danza? Pues supuesto con nuestras manifestaciones tradicionales, que aquí en Venezuela tenemos un sinfín de manifestaciones tradicionales. ¿Qué es una manifestación tradicional? Es una manifestación propia de la cultura de nuestros pueblos. La expresión de sus vidas productivas. Puede ser fiestas colectivas, donde los pueblos exponen sus logros, pueden presentarse también como muestras tangibles e intangibles. Manifestaciones tradicionales en Venezuela, muchísimas. Varían según el estado donde usted se encuentre. Puede ser danza, puede ser música. Destacan la música llanera, el joropo, la gaita, los tambores, entre otras. Pero de esto les voy a hablar con el siguiente video que nos facilitó Edumedia. Quédense con el video y regresamos a las actividades. La danza es el arte de moverse al ritmo de la música. De acuerdo con sus creencias y sus costumbres, cada país y cada cultura tienen una manera de danzar distinta. Nuestros antepasados combinaron lo religioso y lo creativo para expresar lo cotidiano de nuestra cultura en distintas manifestaciones. Una de esas manifestaciones es la danza criolla o tradicional, que se ha mantenido a través de la historia como un tesoro heredado y que se preservará por todas las generaciones venideras. En Venezuela existe una variedad de danzas tradicionales que se han logrado mantener a través de la historia. Las tradiciones venezolanas en general tienen sus orígenes en la fusión de tres culturas que se consolidaron a partir del proceso de mestizaje. Dichas culturas originarias son la cultura indígena, la cultura africana y la cultura española. El tamunangue, las turas y el chichamaya son parte de nuestra herencia de origen indígena. El baile de San Juan,
San Pedro. Y San Benito es propio de nuestra herencia africana. Mientras que el pájaro guarandol, la burriquita y el cebucán constituyen parte de nuestra herencia española o europea. Ahora bien, para que la danza pueda ser considerada tradicional, es necesario que siempre se baile igual, con el mismo ritmo, los mismos colores y elementos. De lo contrario, dejaría de ser tradicional para pasar a ser una creación artística o una variación de la original. Las danzas tradicionales son patrimonio cultural venezolano. ¿Les gustó el video? ¿Qué les parece? ¿Verdad que tenemos muchísimas manifestaciones tradicionales en nuestro país para trabajar la expresión corporal? No trabajarlas en las instituciones educativas con un reggaetón, no. Tenemos tambor, tenemos gaita, tenemos joropo, muchísimas manifestaciones tradicionales. Dependiendo del estado donde usted se encuentre, con el baile típico de esa región, nosotros podemos trabajar la expresión corporal. ¿Qué actividades vamos a realizar esta semana? Para primero, segundo y tercer año. Vamos a investigar qué es expresión corporal y también qué actividades podemos realizar para desarrollar la expresión corporal. Ya les di un dato por ahí, dependiendo de donde usted se encuentre, puede trabajar la expresión corporal a través de esa manifestación tradicional. Para cuarto y quinto año, vamos a investigar qué es expresión corporal, qué actividades podemos realizar para desarrollar la expresión corporal, que son manifestaciones tradicionales, y menciona 2 manifestaciones tradicionales de tu estado. Dependiendo del estado donde te encuentres, vas a mencionar 2 manifestaciones tradicionales que allí se desarrollan. Esta ha sido nuestra clase por el día de hoy. Recuerden, por favor, cuidarse, mantener las medidas de bioseguridad, no salgan de su casa si no es necesario, utilicen el tapaboca, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes. Chao. Bienvenido a su viernes de lengua extranjera. Buenas tardes. Tiempo más para aprender y practicar y socializar nuestro idioma, que es el inglés, que estamos aprendiendo, que estamos socializando y practicando todos los días. Hoy tengo una invitada muy especial que nos va a ayudar con el vocabulario, para que no solamente se acostumbren a escucharme a mí, sino que tengan otra persona para que vean cómo hay siempre pequeñas variaciones en inglés, ¿ok? Hoy nos acompaña la profesora Dayamanti. Por favor, bienvenida, profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias, profesor, por la invitación. Excelente. Mi nombre es Damayanti Yerribandan. Qué excelente, profesora. Profesora, ¿de dónde nos acompaña? Vengo de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, ubicado en Filas de Mariche. Excelente, profesora. Fíjese, gracias por acompañarnos. La invitamos porque quiero que los estudiantes no solamente se acostumbren a estarme escuchando a mí, porque varios profesores tenemos varias pronunciaciones. Entonces quiero que vayan escuchando, acostumbrándose a diferentes pronunciaciones y que simple y llanamente no me escuchen a mí y digan, no, lo dice así. No, recuerden que mientras más personas escuchemos, más vamos a estar entendiendo el vocabulario y vamos a ir aprendiendo. Profesora, vamos a pasar la pizarra para explicarle más a los chicos. Gracias. Acompáñenme, por favor. Fíjense, siempre les digo, inglés es nuestro reto personal. Se los he dicho muchísimas veces. Tenemos varias semanas ya con esta frase. Entonces, profesora, por favor, ¿cómo diría usted inglés es nuestro reto personal? Decimos English in my personal challenges. English is my personal challenge. Fíjese cómo la profesora la va pronunciando. No es igual que el mío. Recuerden que tenemos varios acentos, varias pronunciaciones. Entonces, ustedes tienen que ir escuchando porque siempre hay pequeñas variaciones, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar, profesora. Tenemos un vocabulario. Hoy vamos a hablar con un vocabulario, vamos a iniciar con vocabulario de cosas que tienen los estudiantes que son sus áreas de formación. Muchas veces no lo saben decir. Así Entonces, es. vamos a ir leyendo algunas áreas de formación y quiero que usted nos ayude con la pronunciación porque siempre lo leo yo, les explico yo. Entonces, eso es lo importante que queremos que vayan socializando a partir del día de hoy. Por lo menos, todos nuestros estudiantes ven matemáticas. ¿Cómo les decimos matemáticas en inglés? Mathematics. Mathematics, fíjense. Ella tiene cierta pronunciación diferente a la mía. Yo pego un poquito más la lengua hacia arriba, yo digo mathematics. A mí se me pega un poquito más, la profesora tiene otra pronunciación, pero excelente porque nos vamos acostumbrando a que hay ciertos pequeños detalles. Por lo menos tenemos historia, profesora. Decimos history.
history. Dice history, sí nos parecemos muchísimo por ese lado. Tenemos biología, profesora. Biology. Biology, dice biology. Biology. Entonces, y vamos a cerrar con otra que puede ser educación física, que aquí en nuestra área de formación nos las da la profesora Emma Borromé. Entonces, tenemos educación física, que sería... Physical Education. Excelente. Fíjense una cosa, aquí la tenemos escrito y la tenemos invertido, ¿ok? Pero entonces, muy pendiente porque nosotros decimos educación física. Ya se los he explicado bastante cómo forman las oraciones, entonces es importante que ellos entiendan que las oraciones a veces están a la inversa. Muy ¿Okay? Vamos a continuar. Hablamos ya, recuerden que tenemos muchísimas más áreas de formación. La idea es que ustedes vayan practicando, conociendo, socializando más, porque por lo menos no les puedo decir, qué sé yo, química, porque los estudiantes de primer y segundo año no ven química, pero de tercero a quinto sí. Entonces, vamos hablando de las más comunes y vamos a ir practicando. Vamos a hablar ahora, profesora, de vocabulario que manejan los estudiantes, tanto tenemos en los liceos, en los institutos, todo tanto como en casa, ¿ok? Material que utilizamos para estudiar. Aquí tenemos cosas importantes que tenemos en la escuela o en la universidad, que es la frase que tenemos aquí arriba en esta imagen. Profesora, ¿cómo diríamos esto en inglés, por favor? Decimos useful things in the school, university. University, la profesora tiene, pronuncia university, pronuncia school. Y school. Mi school es un poquito más cerrado, ¿ok? Un poquito más cerrado que la profesora, pero es igual. ¿Okay? Siempre varía un poquito entre cada docente. Entonces, por lo menos, profesora, tenemos siempre, y todos tenemos, algunos en casa, algunos no, o por lo menos cuando estamos en nuestras clases tenemos lo que es la pizarra, pero no es solamente una, las pizarras son varias. Profesora, ¿cómo decimos las pizarras que podemos tener, ya sea en casa o dentro de nuestros institutos? Tenemos dos, podemos decir blackboard o whiteboard. Es dependiendo la calidad del marcador que utilicemos para ambos casos. El blackboard es... Podemos utilizar el de tiza. El de tiza y el whiteboard, el de marcador. Ok, ¿cómo decimos marcador? Que lo tenemos allí, vamos decimos a aprovechar. marker. Marker. Fíjense, la profesora dice marker, yo digo marker. Lo pronuncio un poquito, lo tengo un poquito más pegado. Tenemos lo que es donde nosotros realizamos nuestras actividades, que es nuestro escritorio. Decimos desk. Desk, ok. Lápiz sería... Pencil. Pencil lo hemos repetido muchísimo, ya yo creo que es una palabra que tenemos más que conocida, pero quiero que escuchen cómo la pronunciación también varía dependiendo de las personas, ¿okay? Dependiendo de nuestro aprendizaje, pero siempre es pencil, ¿okay? Vamos a ver otras cosas que tenemos tanto en nuestra casa como dentro de nuestros institutos, ¿ok? Por lo menos, profesora, tenemos las tijeras son... Scissors. Scissors. Scissors, te lo dice un poquito más pegadito que yo, fíjense. Tenemos la calculadora, todos tenemos una calculadora, recuerden, para matemáticas siempre manejamos la parte de una calculadora, es imprescindible. Exacto, y decimos calculator. Calculator, me gusta como usted dice calculadora, suena más, digamos, más fluido, que yo lo digo un poquito más cerrado. Yo calculator, yo lo cierro más. Okay. Recuerden que tenemos siempre la pronunciación, a veces algunos se van por la parte, por decirlo así, americana y otros por la parte británica. Siempre, ahí hay muchas palabras que son, incluso se dicen muy diferentes, ¿verdad, profesora? Está en lo cierto. Tenemos muchas pronunciaciones diferentes y muchas variantes. Así. Entonces, dependiendo de donde cada uno haya estudiado, tenemos influencia de esas dos partes, ¿ok? Entonces, dentro de nuestro vocabulario, ¿verdad? Ya hablamos de lo que es objetos y cosas que tenemos para hablar. Vamos a hablar ahora de personas o trabajos que tenemos, lo que llamamos trabajadores sociales. Profesora, trabajadores sociales serían ¿cómo? Social workers. Social workers. Me encanta, excelente. Social workers, tenemos lo que son trabajadores sociales, que son personas que realizan trabajo dentro de nuestra comunidad y que están siempre presentes con nosotros, por lo menos. Tenemos lo que sería un bombero. Un bombero, profesora, bombero tenemos... Podemos decir fireman. O podemos decir firefighter. Ok, perfecto. Fíjense que es muy importante que no todas las profesiones tienen una sola pronunciación, algunos tenemos más. Sí. Tenemos el caso de veterinario. Yo estuve conversando con la profesora temprano y nos encontramos con esta pronunciación, porque yo lo digo de una forma y ella lo dice de otra. Entonces, ¿cómo decimos veterinario, profesora? Decimos veterinary y podemos omitir y decimos vet. Excelente, se fijan. Yo normalmente digo vet, porque estoy acostumbrado a utilizar la versión corta de veterinario. La profesora cuando me lo lee completo.
Entonces, pero las dos palabras son válidas, no quiere decir que estén malas, ¿ok? Recuerden eso. Tenemos, profesora, los principales trabajadores comunitarios que tenemos ahorita a raíz de lo que estamos pasando, que son los médicos. ¿Cómo decimos médico? Decimos doctor. Ok, excelente. Y sus acompañantes que también que ayudan mucho en estos momentos, que son las enfermeras. Enfermeras decimos Nurse. nurse. Fíjense, la profesora dice nurse, ella lo cierra, yo le digo nurse, yo lo cierro un poquito más. Entonces, ven la diferencia de pronunciación entre personas y otras, pero el vocabulario es el mismo. Recuerden eso, el vocabulario es el mismo siempre. Puede variar un poquito, pero las palabras, mientras sepamos interpretarlas, nos van a funcionar muy bien. Tenemos partes de las oraciones. Ya salimos de nuestro vocabulario. Vamos a ver un poquito más de teoría. Partes de las oraciones, ya ustedes en castellano, profesor José Muñoz y sus profesores también de castellano, debieron de haberle dado partes de las oraciones, ¿ok? Como son sujeto, verbo, predicado, pero lo sabemos en inglés, en español, no lo sabemos en inglés. Entonces, cuando estamos buscando alguna actividad que nosotros damos como referencia verbo, decimos cuál es el verbo de, y los muchachos lo van a buscar, se consiguen con esta imagen, por dar algún ejemplo, y se consiguen con que no saben cuál es el verbo porque no saben que está en inglés, simple y llanamente. Entonces es importante que entendamos cómo se pronuncia y cómo es cada parte de la oración. Por ejemplo, tenemos el artículo. Artículo es The. Exacto. Y se pronuncia el artículo de la palabra Article. exacto. Artículo en inglés, que es la descripción en la parte de oración. Recuerden que ya la teoría la vimos con el profesor Muñoz o sus profesores de castellano. Entonces, tenemos los adjetivos que son adjectives. Adjectives, recuerden. Fíjense como la profesora le dice un poquito más como cantar, yo lo digo más cerrado. Yo creo que ustedes le enseñaron el británico. Tenemos el sujeto que es Noun. noun. Yo lo digo muy diferente. Y por supuesto, la parte más importante de toda oración es el verbo, que dice que es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos un verbo que tiene una situación especial, la profesora se la va a explicar. Verb. Profesora, explíquenos ese verbo porque vemos dos palabras. ¿Por qué? Ok, aquí explicamos un poquito. Tenemos verb, en la primera parte tenemos el verbo to be, en su forma el singular. Utilizamos el verbo to be en dos formas. Este es el pasado del verbo to be. Tenemos el was y tenemos el were. En este caso tenemos was, que está en su singular. Tenemos el verbo que le acompaña, que es sitting, que es un verbo en gerundio, ing. Su formación es, si tenemos un monosílabo, que es la primera parte es sit. Para poder formar el gerundio le agregamos la partícula ing, entonces decimos sitting. Se duplica la última consonante y le agregamos el ing, entonces formamos el gerundio y decimos sitting. Sí, ok, excelente, fíjense. Ya aprendimos, inclusive repasamos algo más, ya habíamos visto parte de esto, pero es bueno ir repasando. Recuerden que el inglés es una cadena, ¿verdad, profesora? Siempre llevamos una secuencia, una cosa nos va ayudando a la otra. No crean que el inglés es simple y llanamente que practiqué una palabra hoy y ya la sé. No, tenemos que ir socializando, practicando cada palabra, cada estructura que vamos aprendiendo. Todos los días un poquito más. Investigamos todos los días, ¿verdad, profesora? Así es. Leyendo, usando sustitución de palabras. El profesor Reinaldo ayer estaba hablando de una barbería. Ajá. Recuerda que vimos el programa. Muy bien. Pero entonces en vez de decir, dijo, los estudiantes o emprendimientos tienen las palabras, ellos lo llaman préstamos de palabras. Ah, ¿okay? Muy bien. Entonces, él en vez de decir barbería, le escuchamos que dijo barbershop. Barbershop. Ajá. Ok, fíjense, yo digo barbershop, la profesora dice barbershop. Ella tiene como un tono un poquito más suave. Yo creo que en serio, usted aprendió británico. Profesora, ¿podría leernos la oración completa, profesora, Claro de todo el sí. ejemplo que tenemos aquí? Decimos, the old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. Acá podemos demostrar nuevamente en el verbo que tenemos un verbo en gerundio, que este es el verbo en su forma base es wait, finaliza con e, pero cuando el verbo finaliza en e, le omitimos la letra e y agregamos el ing para formar el gerundio. Entonces waiting. tenemos waiting. Waiting. La profesora dice waiting y yo waiting. Yo lo cierro un poquito más. Excelente, profesora. Muchísimas gracias. Fíjese, aquí volvemos a tener lo que es verb, la preposition, el pronoun, el noun y, por supuesto, el verbo nuevamente. Recuerden, le estamos explicando esto, ya ustedes lo vieron en español. La idea es que también conozcan en inglés, porque cuando van a buscar
sus estructuras de las oraciones, por lo menos lo que le explicó ahorita la profesora, ¿verdad? Si lo buscan en el diccionario, lo van a conseguir en su forma base. Exactamente. Y cuando busquen imágenes de este tipo, de pronto le dicen, ¿cuál es el verbo? Entonces ustedes ven cuál es el verbo. Entonces no saben que verb traduce verbo. Es importante que conozcamos la teoría además tanto en los dos idiomas, porque estamos viendo los dos idiomas. Cuando estamos trabajando en castellano, nuestro idioma nativo es mucho más fácil. Pero entonces también lo tenemos que saber en inglés porque la información la vamos a conseguir así como se las estoy mostrando. Entonces, extraiga el verbo y no sabemos que eso es verbo o por qué son dos palabras, como lo explicó la profesora, excelente, me agradó muchísimo su explicación. Entonces quedamos como quien dice en el aire, bueno, ¿y por qué son dos y en español es uno? En inglés a veces tenemos dos, phrasal verb. Lo vamos a explicar luego, ¿verdad, profesora? En la próxima clase. Excelente. Tenemos entonces las... Activities. Ok, excelente. Vamos entonces a hacer nuestras actividades que vamos a realizar para este momento. Recuerden, ya estamos en el tercer momento, profesora. Así se nos está pasando el finalizando tiempo, nuestro reto de año escolar. Ya nos queda muy poco, entonces es muy importante que estén pendientes con sus actividades y las cumplan sobre todo a tiempo, ¿ok? Recuerden que los tiempos a veces nosotros pensamos que no es mucho tiempo, vale son oro, muy cortos. apremia. Exactamente. Entonces, para primer año vamos a escribir 10 oraciones simples e identificar sus partes en inglés. Muy buena la explicación que les dio la profesora. Les recomiendo si quieren la repasen. Muy bueno para que puedan realizar la actividad. Profesora, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes de segundo año? De segundo año, realiza un vocabulario de tu ambiente educativo en inglés. Las palabras que vimos, parte de lo que vimos de vocabulario, de donde estaba la pizarra. Muy exacto, bien. Toda esa parte. Se los digo en español, no se los voy a repetir en inglés porque entonces después me lo copian y no investigan. Exacto. Para tercer año vamos a realizar un vocabulario de tu ambiente comunitario en inglés. Recuerden, les dimos los social workers, pero dentro de nuestro ambiente puede ser también el barbershop que estábamos hablando. Muy bien. Eso es un ambiente también. Para formar las oraciones, exactamente. Excelente. Y para quinto año, profesora, les hablamos del discurso con el profesor de inglés, entonces, con el profesor de castellano, disculpen. Él habló y ya les explicó el discurso. Profesora, ¿qué vamos a hacer para cuarto y quinto año? Escribe un discurso sobre la prevención del COVID-19 en Venezuela en inglés. Deben de realizar esta actividad totalmente en inglés. Exacto. Muy bien, ya esa es la última actividad. Recuerden practicar. Recuerden, believe in yourself. Profesora, ¿cómo decimos believe in yourself? Bueno, cree en ti mismo. Exactamente. ¿Y cómo lo diré usted en su pronunciación? Me encanta la pronunciación de la profesora. Believe in yourself. Believe in yourself. Vamos, acompáñenme aquí. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, les dije que le iba a explicar por qué yo utilizo una tortuga y a la profesora también se la expliqué. Sí, las tortugas son animales que cuando están pequeños son muy rápidos, pensamos que son lentos. Cuando son grandes se ponen un poquito, perdón, cuando son pequeños son rápidos, cuando se ponen más lentos. Ellas son rápidas, ¿ok? La mía se llama Troya o Troy, ¿ok? Excelente. Entonces, los espero la semana que viene, profesora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero nos acompañe nuevamente y nos ayude con el vocabulario y luego le presentaré a Troy. Muchas para que todos conozcan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bienvenidos a su segmento de educación especial en su programa Cada Familia, una escuela. Somos la profesora Eliseti de Goella y su servidora Lilian Salazar. Queremos agradecer a la familia venezolana que durante este mes de educación especial, desde la modalidad de educación a distancia, ha garantizado cada una de las actividades propuestas por los planteles y servicios de la modalidad. A nuestros compañeros que se encuentran en las instituciones educativas, a ustedes muchísimas gracias. Sabemos que no ha sido fácil, pero el compromiso, el amor, ese encuentro con nuestros estudiantes ha sido el motor que los lleva a trabajar día a día por ellos y para ustedes, desde la misión de vida que tenemos. No queremos avanzar también sin agradecer a este espacio que día a día nos recibe y nos brinda la oportunidad de llegar a los hogares venezolanos, al equipo de Vive TV, que durante este mes de educación especial nos ha permitido trabajar de la mano de sus cámaras, de su equipo, que allí está día a día grabando cada una de las actividades que realiza las maestras de la modalidad de educación especial. También a las compañeras que durante las 4 semanas han mostrado adaptaciones curriculares, recomendaciones y orientaciones. A nuestras compañeras de la Dirección General de Educación Especial, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han brindado. Y bueno, vamos entonces a avanzar con esas orientaciones, recomendaciones para la familia venezolana relacionadas con el referente teórico práctico que nos toca desarrollar el día de hoy. Vamos a la pantalla entonces.
Vamos a hablar de orientaciones a la familia para desarrollar procesos lectores para la comprensión de esos referentes teórico-prácticos. Veamos entonces qué tenemos allí. La necesidad de orientaciones sencillas, precisas, exactas, es necesario, pues tenemos que atender a la necesidad educativa de nuestros estudiantes. ¿No es así, Eliseth? Así es, tomando en cuenta siempre ese ritmo y estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y cuál es nuestra primera línea de investigación? ¿Qué es lo primero que tenemos que consultar cuando estamos realizando o desarrollando un referente teórico práctico? Importantísimo, todos los recursos de aprendizaje, la colección Bicentenario, todo lo que tiene que ver con el uso de la Canaima, incluso la página web. Importante, tenemos un recurso tecnológico que es la página web donde semanalmente están todas las actividades para cada uno de los niveles educativos. Revisar la página web nos va a llevar a tomar esos elementos que no pudimos ver en el programa, allí están precisos para ejecutar en casa. Las asesorías pedagógicas, importantísimo tenerlas en cuenta, siempre considerando que, Eliseth, necesario las medidas de bioseguridad para el traslado a cada una de estas instituciones, sin olvidarnos, porque cuando utilizamos esas medidas de bioseguridad, nos cuidamos nosotros y cuidamos a la familia. Además de tener la consulta previa con los profesores asesores o los profesores de cada una de las áreas de formación para garantizar que el encuentro va a ser certero en función a la necesidad y la duda que tenga el estudiante. Archivar las actividades en el portafolio. Importante reconocer la autonomía, ese trabajo individualizado de nuestros estudiantes, pero nosotros como padres también hacer la supervisión desde el diálogo. Ya tienes todo organizado por cada una de las áreas de formación, te falta algo, dime, coméntame, no esperar en último momento, cuando vamos a terminar el primer momento, segundo momento, tercer momento educativo para decir, ¿qué te falta? Vamos a ir constantemente verificando y acompañando a nuestro hijo en esa entrega pedagógica y en ese proceso de organización de la información que deben entregar en cada una de las áreas de formación. Las rutinas. ¿Qué podemos decir de las rutinas, Eliseth? Las rutinas es bien importante que para la población con autismo sean rutinas bien consistentes y estructuradas. Recordemos que ellos deben llevar siempre un paso a paso de cada una de esas actividades que deben realizar. Por otro lado, importante, las reglas deben aplicarse con mucho cuidado, porque ellos tienen un esquema totalmente rígido. Entonces, para ellos, mi profe, muchas veces se les hace complicado porque entienden todo lo que nosotros les explicamos de forma literal. Y estamos hablando entonces de los estudiantes integrados con la condición de autismo. Recuerden que las reglas deben estar precisas y exactas, no dejar entreabierta la información porque se dispersa y se pierde la estructura de lo que se quiere lograr con cada uno de estos estudiantes. Y con eso nosotros vamos entonces a aprovechar al máximo cada una de esas áreas de interés, haciendo uso siempre de esos elementos visuales, los horarios, los esquemas, las listas y sobre todo los dibujos. Veamos entonces, proporcione retos individuales en las áreas de conocimiento en los que tengan mayor habilidad. ¿Qué queremos decirle a la familia? ¿Qué deben hacer desde el hogar? ¿Qué podemos hacer, Eliseth? En primer lugar, entender que esas áreas de conocimiento son todas aquellas áreas relacionadas a donde tienen esa habilidad, esa potencialidad específica, bien sea la música, el deporte, la ciencia, la parte lingüística, las matemáticas. Y de esa manera, entonces, proporcionarle retos individuales para que ellos puedan realizar cada una de sus actividades. Y eso los acerca quizás a trabajar esa necesidad educativa. Aquí abordamos el tema de la población con talento, que muchas veces pensamos que un estudiante con talento puede abordar todas las áreas del conocimiento y no es así, de repente es un área específica y tiene necesidades educativas en otras áreas que deben ser trabajadas, pero qué mejor manera que a través de sus intereses. Y eso les va a permitir entonces desarrollar esas habilidades comunicativas y sociales a través de una elaboración de preguntas. Ellos tienen que esperar pacientemente la respuesta sin interrumpirlo. Y llegamos a la comprensión lectora. En la comprensión lectora es bien importante que sigamos algunas estrategias como el control de la comprensión a través de instrucciones dadas. Ajá. Eso nos va a permitir que sean conscientes de lo que entienden, lo que no comprenden, utilizar siempre esas estrategias adecuadas para resolver problemas de comprensión. ¿Cuáles serían esas estrategias antes de avanzar para aclararle un poquito a papá? Estaríamos entonces hablando de esos organizadores gráficos, que no es más que el uso de mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, que todo de forma organizada ellos pueden lograr la comprensión de un referente teórico práctico determinado. Exactamente. Ok.
También tenemos que utilizar estrategias que permitan examinar y mostrar relaciones con el texto, es decir, cómo relaciono un tema de interés con lo que estoy viendo en ese momento. Buscar elementos donde puedan compaginar. Y de esa forma ellos pueden escribir resúmenes de manera organizada. Otra de las estrategias es contestar preguntas, que estas pueden hacer énfasis en ese propósito que tiene la lectura o enfocar la atención en lo que ellos deben aprender. Ayudar a pensar de manera activa, monitorear qué está comprendiendo y relacionarlo con esos conocimientos previos, ayuda a la comprensión de aquellos textos, de aquel contenido necesario para desarrollar cada uno de los referentes teóricos prácticos. ¿No es así, Alicetti? Así es, mi profe, y que eso de alguna manera les va a permitir a cada uno de esos estudiantes integrados en el nivel de educación media y también a nuestros participantes de los talleres de educación laboral, esa habilidad en la comunicación. Es así, para la comprensión de todas las actividades propuestas en cada una de las especialidades ocupacionales. Ya no queremos terminar este programa sin nuevamente agradecer a la familia venezolana por acompañarnos durante cada uno de estos días que hemos celebrado el mes de educación especial, invitándolos a seguir sintonizando su programa Cada Familia Una Escuela y acompañando el segmento de educación especial donde brindamos adaptaciones curriculares, orientaciones y recomendaciones para todos, para la familia, para el estudiante, para la comunidad. Siempre recordando que ser diferente es algo común. Aplausos para todo el equipo de educación especial. Muy buenas tardes. Para nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras. Comprensión lectora. Hacer preguntas. Mapa conceptual. Y de esta manera finalizamos nuestro viernes de cultura y recreación. Para nosotros y nosotras es un placer participar en este programa educativo. No nos queremos ir sin antes darles las gracias a todo el equipo de producción, equipos de técnicos y sobre todo los docentes que están muy comprometidos con la educación de ustedes en casa. Así es, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos muy atentos porque todo este equipo técnico y de producción está tomando todas las medidas de bioseguridad para que ustedes se queden en casa seguras y seguros, protegidos ante el COVID-19 y sus nuevas variantes, pero además siguiendo las mismas medidas de bioseguridad que nosotros tenemos acá. ¿Cuáles son, Xianya? Claro, por supuesto, no podemos olvidar que tenemos que hacer uso correcto del tapabocas, lavar constantemente las manos y sobre todo mantener una distancia saludable. Sobre todo ahorita este fin de semana, por favor, cuídense muchísimo. Además que para cuidarse nosotros hemos diseñado muchísimas herramientas y estrategias que están al alcance de todos ustedes a través de las plataformas digitales que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Siempre destacamos la maravillosa página del Ministerio del Poder Popular para la Educación con su enlace me.gov.be para que ustedes puedan descargar, entre otras cosas, la colección Bicentenario. Claro que sí, José Leonardo, y bueno, a través de las redes sociales vamos a invitarlos a participar en nuestro programa enviando sus fotos y fotografías. De esa manera, con la etiqueta Cada Familia Una Escuela, participan acá. Pero no olviden también el canal de YouTube, José Leonardo, porque ahí están colgados todos nuestros programas. ¿Qué deben hacer allí? Bueno, es muy sencillo. Ustedes buscan en YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial y allí buscan el programa de su preferencia. Puede ser el del día de hoy o el del día de ayer, el de toda la semana, inclusive desde que empezamos esta maravillosa aventura de saber. Pero eso sí, lo único que yo les pido a cambio es que le den me gusta y lo compartan con amigos y familiares. Claro que sí, José Leonardo. Y bueno, de esta manera finalizamos. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado durante esta semana. Pero les recordamos que estamos de lunes a viernes. ¿En qué horario, José? De 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Claro que sí, y como todos los días nos despedimos deseándoles que todos los seres sean muy, muy felices. ¡Dibújame! ¡Chao! ¡Feliz fin de semana!